Okay. Vamos a esperar unos segundos para que empiecen a entrar. ¿Algún mensaje de la otra chica? No, le comenté que podía entrar después. Sin problema. Vamos a esperar porque no tenemos a nadie. Pues estamos nosotras en el círculo. Tenemos a 4 visitas. Okay. Del lado derecho vamos a poder ver los comentarios que nos lleguen. Muy bien. Ok. ¿Les parece que empecemos? Sí. Ok. Hola, buenos días todavía a todas. Disculpen la tardanza. Como saben, de repente el internet nos traiciona a veces, pero estamos muy contentas y yo estoy muy contenta de moderar esta charla. Nos hace falta alguien y esperamos que pueda entrar después. Recuerden que las pláticas del círculo son cada sábado de 11:30 a 1:30, depende mucho, pero esto es para todas y para ustedes. La charla de hoy es totalmente diferente, nos va a hablar de otro mundo diferente de mujeres escritoras que han podido migrar a otro lado, increíbles las tres. Entonces, bueno, yo soy Michelle, soy parte del Círculo Literario de Mujeres, hago diseño y estoy dentro también de la planeación comunicativa junto con Daniela. ¿Va? Entonces, la primera invitada que tenemos es Elba Quintero. Ella es escritora, copywriter de tecnología de la salud, fotógrafa, poeta. Mi escritura toca temas como salud mental, feminismo, migración y Berlín. Vive en una forma de poesía crónica, ensayo y memorias. Forma parte de la Junta de Women Reading Berlin Lab, que es un colectivo de mujeres escritoras que tiene como objetivo dar voz y plataforma a quienes estén interesados. Bienvenida, Elba. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Nuestra siguiente invitada es Rita González Estaines. Ella nació en Azul, Argentina, en el año de 1984. Es licenciada en letras, poeta y desarrolladora de software. Abandonó la academia, se dedicó a la literatura, ha publicado 3 poemarios y 2 plaquetas. Le interesa el cruce entre la ciencia, espiritualidad y arquetipos culturales. Informalmente escribe crónicas urbanas y de viaje. Nuestra siguiente invitada es Lucía Picholula, que esperamos que se integre pronto. Ella nació en la Ciudad de México en 1987, es maestra en letras latinoamericanas y actualmente estudia el doctorado en letras. Sus intereses son el ensayo, la narrativa, las ciudades y la relación entre la literatura y representaciones urbanas en América Latina. Escribe ensayo, crítica literaria y a veces ficción. Pues bienvenidas, chicas. Gracias. Me gustaría que nos platicaran un poquito más de ustedes. Bueno, si quieren, pues voy a empezar. Sí. Yo nací en Guadalajara, en México, en el 84 también. Me vengo enterando apenas que Rita y yo nacimos el mismo año. Y me mudé a Alemania en el 2012. Yo me mudé para acá después de que tomé la decisión de casarme con mi pareja. Él ya estaba aquí en Alemania, entonces la transición fue mucho más fácil porque él me ayudaba con la traducción. Yo no sabía ni decir gracias, ni por favor, ni nada. Me vine así sin saber nada de alemán. Y
Pues obviamente como esta crisis por la cual pasé, porque definitivamente es una crisis, dejé todo lo que conocía en México, llegué a un lugar donde no conocía a nadie más que a Fernando, si acaso algunos de sus amigos, y todo como el desgaste emocional, intelectual por el cual pasé, obviamente me obligó a hacer como mucho arte, mucha creatividad, porque siempre como estos cambios muy fuertes creo que la obligan a una a expresarse de la manera en la que pueda, y en mi caso fue la escritura. Entonces yo llevo ya escribiendo desde hace varios años y ahora que vivo en Berlín, ya llevo casi 3 años viviendo en Berlín, mi escritura cambió también, porque es una ciudad completamente distinta. Berlín no es como el resto de Alemania, y creo que eso también influye en la manera en la que, en la que me expreso, de las cosas que hablo, y me obligó a estar en contacto con un elemento muy importante de la ciudad, que es la historia, que yo creo que no me había pasado en Freiburg, que era donde vivía antes, y en este lugar me siento un poco más libre de, a lo mejor, entender las raíces que tiene Berlín, y por ahí también estar revisando otros temas, investigando. Me he enfocado a hacer crónicas y poesía relacionada con Berlín. Y pues sí, eso es más o menos mi introducción. Muchas gracias. Risa. Bueno, me llamo Rita, hola, ¿qué tal? Gracias por invitar. Yo nací en Argentina, en un pueblo, en el medio de la llanura pampeana, rodeada de vacas y de soja. Fue difícil vivir en un pueblo, siempre fui medio rara o raro, no sé. Esta cosa no me llevo del todo con el término de mujer. Por eso cuando vi el título de la charla dije, ay, ¿dónde me metí? Pero, porque, o sea, tengo como una apariencia muy femenina, pero en mi cabeza no soy absolutamente nada. Entonces, a veces es como soy un chaboncito, a veces soy una nena, y siempre rara. Entonces, la lesbiana, la drogadicta, la esto, lo otro, cosa de pueblo. A los 17 años, cuando pude, me mudé a Tandil, que es una ciudad un poco más grande, cerca del pueblo donde nací, a estudiar relaciones internacionales, que dejé. De ahí me fui a Buenos Aires a estudiar licenciatura en letras, viví 15 años, me enamoré de la ciudad. Buenos Aires es mágica. Y se la recomiendo a todo el mundo para vivir. Es hermosa, es una ciudad que realmente es como que está llena de pasiones, entonces es muy fácil que te motive a escribir, a vivir, a amar, a odiar, a todo. O sea, es como un hervidero de sentimientos, por un lado. Pero bueno, el problema es estructural a Latinoamérica y al Cono Sur, en el que las crisis económicas se suceden una tras otra, y uno siente que por más que uno se esfuerce, nunca hay progreso, siempre uno queda en el pozo. Entonces, si bien tuve grandes momentos como muy, muy productivos, o sea, logré publicar estos libros que tengo por acá, 3 libritos. Estaba mostrando la parte de atrás, es honesto. Terminé la carrera, en un momento dije, me gustaba mucho la investigación, pero dije que la academia, el trabajo académico me resultaba un poco estéril y me quitaba el impulso literario. Entonces en un momento dije, quizás para otro momento de mi vida en el que esté más calmada, en este momento quiero dedicarme más al arte. Así que dejé toda esa parte, busqué un trabajo que fue al final la programación, que me pagara las cuentas, pero en realidad es como llevo la doble vida de Batman. De día programo, de noche escribo, de noche estoy como con Gatúbela y el Guasón. Y en algún momento, bueno, tomamos la decisión también con mi pareja, porque bueno, yo no tengo ciudadanía europea, así que fue como yo tengo ciudadanía europea, ¿querés venir conmigo y probar suerte a, no sé, algún lugar de Europa, como por ejemplo Berlín, que es una ciudad también muy cultural,
O sea, nosotros no queríamos ir a una ciudad ordenada, perfecta, europea. Queríamos ir a una ciudad donde hubiera, no sé, bardo, problemas, caos, vida cultural, que no pare nunca. Por eso elegimos Berlín. Y bueno, acá estamos, hace un año que vivo acá y bueno, por ahí mejor me explayo sobre cómo me adapté después, así le damos espacio a Lucía. Muchas gracias. Hola. Hola, perdón. Había que instalar muchas cosas y luego mi computadora medio sirve mal, entonces fue como, pero ya, lo logré. No te preocupes, bienvenida, Lucía. Bueno, ya leí tu presentación, pero me gustaría que nos platicaras tú un poquito más de ti. Ok. Pues yo soy Lucía y en realidad yo no vivo en Berlín, o sea, estoy aquí en una estancia de investigación. Bueno, lo que pretendía hacer una estancia de investigación, que no fue porque, pues, la pandemia. Entonces llevo aquí 6 meses, pero sin hacer nada. Como en un limbo muy raro. Yo ya había vivido en Berlín en 2015, pero pues me fui a México porque en realidad vivo allá. Y regresé para hacer para hacer la estancia de doctorado, pero pues nada, me quedé aquí atrapada. Un poco raro y ya estoy un poco con ganas de irme. De ya abandonar el mundo europeo, por favor. Pero bueno, mientras aquí, intentando lidiar con la vida y con esta situación. Claro, sí. Me imagino que a muchas les cambió la vida la pandemia, ¿no? Y qué difícil que te haya sido, pues, para explorar y seguir estudiando y esto esté pasando, ¿no? Sí, pues muy raro, sí, porque además, como que los amigos que yo conocía ya no viven aquí, entonces, pues es una situación muy extraña en la que conozco muy poca gente, o sea, como 3 personas, pero tampoco hay un lugar donde conocer más, ¿no? O sea, como que no puedes ir, o sea, no claro. es tan, menos no al principio, entonces claro, es raro, claro. pero bueno, aquí estoy. ¿En qué ciudad vivís? ¿Mm? ¿En qué ciudad vivís? En Berlín, ¿verdad? Berlín. Sí, sí, sí. Okay. Perfecto. ¿Cómo fue para ustedes llegar a un país totalmente diferente? Porque los mexicanos somos muy apapachadores, muy cálidos. Sé que también los argentinos, ¿no? Son mucho de dar afecto y la cultura europea es muy diferente a la de nosotros, ¿no? Por ejemplo, Elba que se casó, ¿cómo fue empezar? No nada más en esta nueva vida de pareja, ¿no? En un lugar desde cero donde no sabías ni decir hola, buenas tardes, ¿no? Platícame, ¿cómo fue? Bueno, algo que hizo todo mucho más sencillo fue que yo ya conocí a mi esposo desde Guadalajara. O sea, ya llevábamos muchísimos años de conocernos y él fue quien me explicaba, o sea, además de ser mi traductor, intérprete y me ayudaba con toda la burocracia, que wow, es como intenso aquí. No nada más fue ese lado, sino también el lado cultural. Él ya había tenido la oportunidad de, obviamente, convivir con personas alemanas y entender perfectamente, bueno, no, sí, en un nivel bastante alto, cómo era la situación aquí. Entonces, él era el que me ayudaba más, pero a pesar de que él estaba a mi lado explicándome con paciencia, yo no entendía o no alcanzaba a entender como por qué la gente era tan fría, porque yo llegué al principio a vivir a un pueblito de 300 personas y claramente yo me veía muy distinta a ellos, porque además era un pueblito como de granjeros y se me quedaban viendo, me gritaban cosas y yo me quedaba así como, ¿qué está pasando? O sea, como, porque que no les entendía absolutamente nada y yo así como, bueno. Pero ya que nos mudamos a la ciudad de Freiburg, que seguía siendo un pueblo, o sea, mucha menos gente vive ahí, eran 300,000 habitantes comparado con los, no sé, 6 millones, 7 millones de Guadalajara, que era lo que estaba acostumbrada, como mucho movimiento y así. Vivir en la ciudad ya me ayudó muchísimo. Ya era como que la gente estaba más acostumbrada a ver personas de todos lados.
Y eso también me ayudó bastante. Y cuando llegué a Berlín ya era otra cosa. Siento que Berlín es como tierra de todos y tierra de nadie. Es un lugar donde te encuentras gente de todos lados del mundo y no tienes las mismas experiencias que me tocó a mí en el sur de Alemania. El idioma fue algo fundamental para mí. A mí al principio odiaba el alemán, obviamente me parecía ridículo que el verbo siempre estuviera en la segunda posición. Para mí era como, ¿por qué me estás limitando si yo quiero expresarme y decir? Y yo relacionaba el idioma a lo cuadrado que eran las personas de aquí, que la estructura tenía que estarse siempre respetando en muchos niveles. Pero una vez que ya, obviamente, tuve que aprender el alemán para poderme comunicar con otras personas. Eh, Estuve trabajando en una taquería, de tanto que iba a comer tacos, me hice amiga de los dueños y ellos me invitaron a trabajar y ahí fue cuando ya empecé a hablar alemán todos los días, todo el tiempo. Y fue lo que más me ayudó, porque una vez que ya dominas el idioma, ya empiezas a tener otro punto de vista, un punto de vista como de ellos mismos, y eso a mí me ayudó muchísimo más todavía a entrar a la cultura, a entender ciertos aspectos sociales que para mí eran completamente extraños. Y ahora que ya estoy en Berlín y que me he metido mucho más a investigar la historia y ver bien cómo es el terreno donde estoy parada y donde estoy viviendo y con el cual estoy interactuando todo el tiempo, el idioma también me ayudó muchísimo, pero sí fue el reto más grande, yo creo que tuve, el idioma me costó mucho. El idioma, claro, ¿no? Porque es totalmente diferente. Y como escritora, te abrió también muchas puertas, ¿no? Creativas. Sí, definitivamente. O sea, el simple hecho de agregar un idioma más, el que sea, te obliga a cuestionarte sobre todo, ¿no? Yo creo, eso es lo que más me gusta de estar aprendiendo otro idioma, a entender otras estructuras, que eso es fantástico. No, yo no escribo en alemán, no es algo que haya explorado. He leído algunas cosas en alemán, pero creo que me fui como a niveles muy altos poéticos que está súper difícil de entender. Pero sí me he metido un poco más a escritoras alemanas, que es lo que más me ha llamado la atención últimamente. También, sobre todo, de cuando estaba el muro, cuando estaba la ciudad dividida en dos, y varias escritoras de Berlín del Este que han escrito cosas muy, muy, muy padres. Pero yo ayudo así como a animarme a escribir alemán todavía. Ok, perfecto, muchas gracias. Rita, ¿cómo fue para ti llegar a otro país, tanto personal como en el ámbito profesional? Bueno, supongo que algunas cosas puedo repetir lo que diría Elba, pero con la salvedad de que yo llegué directamente a Berlín, yo no me hubiera bancado vivir en un pueblo acá. O sea, apenas me bancaba vivir en un pueblo en Argentina con gente de mi propia cultura y que me vio de chiquita, no podría. La ciudad me pareció no tan diferente a la ciudad de donde yo venía. O sea, si bien hay muchas diferencias, pero a nivel estructural a veces las capitales cosmopolitas siguen siendo capitales cosmopolitas. Por suerte no sentí lo que vos sentiste, Elba, de sentir que la gente se te quedara viendo en la calle o te dijeran cosas. Eso es algo que por suerte no tuve esa experiencia en Berlín. Sé que hay gente que sí le pasó por eso. Por ahí gente, no sé, de ascendencia, no sé, afroamericana, por ejemplo. Pero yo por suerte no pasé nada de eso. Por supuesto, sí tuve varios shocks culturales, es porque sí, porque yo soy de sonreírle a todo el mundo, yo soy súper querendona, cariñosa, abrazo, que esto, que lo otro, porque así somos, y yo particularmente soy muy cariñosa además. Entonces yo en general le sonrío a la gente al azar en la calle, tengo un buen día, es como, oiga, así. Entonces sonreía al principio a la gente en el subte, en el metro, y tenías la gente como que te miraba, esta está pero de la cabeza. Y después tenía la gente que venía y se te sentaba al lado pensando que en realidad vos, no sé, te querías acostar con ella. Y es como,
No, por favor, simplemente te sonreí, nada más, no pasa nada. Stop. Así que fue gracioso. Yo no puedo decir que hable alemán. Hablo estructuras muy básicas. Estudié un poco en Buenos Aires antes de venir. Después, cuando llegué acá, me di con la cabeza contra la pared porque lo que sabía decir era básicamente, por favor, dame un kebab. Y este es el dinero, no me acuerdo, no puedo hacer la cuenta tan rápida de los números en la cabeza, así que mostrame los números en la calculadora. Y lo que me sucede es que yo trabajo en inglés. Mi ámbito de trabajo es el inglés, nadie me habla en alemán, vivo con un argentino. Y tampoco tengo mucho tiempo libre fuera del trabajo porque trabajo full time, entonces no me he puesto a estudiar alemán. Y cuando trato de hablar alemán en la calle a otros alemanes, me contestan en inglés. Al primer error que tengo me contestan en inglés. Entonces la verdad que con la única gente con la que hablo alemán es con otros inmigrantes que no hablen bien inglés. Así que estoy segura de que si en algún momento empiezo a hablar alemán, lo voy a aprender a hablar con el acento turco, porque son los únicos que me hablan en alemán. Y otra cosa es que me cuesta también hacer relaciones sociales, porque yo supongo que hay otros códigos, entonces por ahí a mí me interesa una persona, voy y le cuento cosas, o le pregunto sobre su vida, que no sé qué comidas le gustan, cómo es su familia. Y del otro lado, no sé, quizás se sienten un poco intimidados, o qué, pero nunca ninguna pregunta sobre mi vida. Y es como, yo no puedo remar la conversación sola, es como media pila, gente. Es como, o sea, yo remo de un lado, pero usted reme del otro. Y eso es lo que me falta. Entonces es como, ¿cómo puedo yo poner de mi lado como ganas de formar una relación de amistad si veo que la otra persona no está haciendo, no digo el mismo esfuerzo, pero un cuarto del esfuerzo, un poquito, una fracción, no pido mucho. Entonces al final me sigo juntando con un montón de gente de Hispanoamérica, o española o italiana, con quien compartimos por ahí un poco más no sé, de sangre mediterránea o de códigos. Y si bien tengo algunas relaciones más casuales con gente de Europa Central o del Norte, es más difícil de remar, debo decir. Y bueno, y trato de aprender el idioma, trato de mirar series en alemán con los subtítulos, trato de leer, no sé, los cuentos de los hermanos Grimm, que dentro de todo son un poco más sencillos, pero no llego a, primero que nada, no llego a leer cosas contemporáneas en alemán, obviamente tampoco lo escribo, sí, hablo muy bien inglés y cada tanto escribo un texto en inglés, pero si voy a ser honesta, a mí lo que más me gusta es escribir en lengua castellana. Siento que mi corazón está ahí, siento que lo que más me gusta decir se dice en esa lengua y me gusta más leer esa lengua. Me gusta leer prosa en inglés, pero la poesía particularmente, alguna me gusta en inglés. Pero leo, o sea, contemporáneos en general leo en castellano. Perfecto. Muchas gracias. Lucía. Pues yo creo que mi experiencia es rara, o sea, como muy particular. Yo no hablo alemán tampoco. Y como yo venía a hacer una estancia al Instituto Latinoamericano de la FRAE, pues en realidad venía a hablar con un montón de gente que o habla español o quiere aprender español, ¿no? O sea, como todos estos alemanes que se interesan por América Latina y hablan español y se la viven ahí o en el Instituto Iberoamericano. Entonces, como que en realidad a mí no me interesaba aprender alemán. Creo que el problema fue que justo, como con la pandemia, o sea, yo llegué y como a las 3 semanas fue la pandemia. Entonces, en realidad, pues me quedé encerrada en un departamento, porque aparte no vivo como en los barrios cool, vivo muy cerca del instituto, al sur. Entonces es un barrio como de muchas familias alemanas, no hay tantos migrantes y todo lo que se escucha es alemán. Entonces fue muy extraño porque, claro, y no tengo roomies tampoco. Entonces, como que yo me quedé a vivir en este mundo en el que todo es alemán y yo no entiendo nada. O sea, yo sé decir ya, nein y
decirle al cajero que no tengo payback card de no sé qué, o sea, como que no sé nada más. Entonces, todas mis interacciones son ni siquiera en inglés, porque en el súper, pues, no te pones a hablar con el de la caja, ¿no? O sea, lo más que le puedes decir es como voy a pagar con tarjeta, pero pues a veces ven la tarjeta y con eso tienen, no tienes que explicarles todo, ¿no? Entonces, en realidad, como que yo creo que para mí ha sido como un aislamiento doble, o sea, como un aislamiento en mi casa por la pandemia y un aislamiento del mundo porque no entiendo nada de lo que pasa alrededor de mí. Y como que eso fueron muchos meses. O sea, ya después, cuando ya se empezó, o sea, cuando pudimos salir un poco más, pues me encontré con un par de amigos que tengo acá, y ¿no? Que son mexicanos, y entonces ya como que pude hablar español en algún momento. Pero creo que sí fue como, o sea, como un shock, que no es solo el shock cultural, como de llegar a un lugar en el que no entiendes el idioma, sino llegar a un lugar en el que no entendía nada y que además había una emergencia que tenía que entender. O sea, eso también fue como muy impresionante, como hay una emergencia y tengo que entender qué rayos es, cuáles son las, ¿no?, restricciones, cuál es la nueva ley, cuántos hay, cuál es el riesgo. Si me pasa algo, ¿a dónde llamo, no? O sea, ¿y a quién le digo, oye, creo que me siento mal en el idioma que quién sabe qué? Entonces creo que fue, o sea, como un shock como muy grande no entender. O sea, no solo no entender porque vine a vivir, sino que no entendía y había una emergencia que decía, tienes que entender. Entonces, claro, los primeros días me la pasaba, ya saben, como traduciendo todas las páginas, con ese traductor medio raro que a veces te dice cosas que tienen sentido, pero a veces no. Sí. Y pues fue así, o sea, enfrentarme más bien a eso y a que... Y bueno, yo también pensaba como venir y tomar cursos de alemán, pero también eso como que lo dejé porque también dije, no voy a pagar por aprender alemán online, o sea, como en esa incertidumbre, ¿no? Y pues eso ha sido, y en realidad no me interesa todavía aprender el idioma, pero creo que sí fue algo muy impresionante. Y luego como también en términos de lecturas, o sea, como que, pues, encontrar los libros, compré libros por internet mucho, creo que más de lo que podía permitirme, pero porque justo, o sea, porque tenía que hacer algo, ¿no? Y pues la biblioteca no existía, entonces, pues fue un poco eso, raro, pero bueno. Claro, me imagino. Todo esto, ¿cómo ha influido en sus procesos creativos como escritoras? ¿Cómo han podido, no sé, interseccionar sus raíces latinas con Europa? Bueno, yo creo que en mi caso el simple hecho de hablar en español de un lugar que es alemán ya involucra estar revisando como a veces se siente raro, a veces se siente muy extraño porque tienes que estar a lo mejor poniendo cosas en alemán porque son conceptos completos. Por ejemplo, Anmeldung. Anmeldung es cuando te das de alta ante el ayuntamiento de que ya estás viviendo aquí, ¿no? Y eso ni siquiera es algo que exista en México, entonces el Anmeldung es todo un proceso que involucra muchísimo, como hasta desgastes, si no sabes ni siquiera qué es. Y esto de involucrar palabras y conceptos alemanes al idioma español, a mí me parece algo como muy rico, muy algo de lo que puedes sacar bastante y puedes hasta jugar con eso. Pero yo creo que en mi caso no fue el idioma el factor más importante, sino el clima. Para mí el cambio de clima fue brutal, o sea, en muchos niveles. Yo en Guadalajara no estaba acostumbrada a que cambiara tanto la cantidad de luz que recibíamos en el año. No estaba acostumbrada a ver tanta, pues yo lo canalicé como muerte, ¿no? O sea, ver tanta muerte alrededor, porque tú ves un árbol y ves cómo crece y se pone verde y saca flores y todo, y después muere. Y está muerto por muchos meses, que son los mismos meses donde no hay luz. Entonces, toda esta oscuridad y toda esta... yo creo que mi cerebro lo entendió como, ¿qué está pasando? O sea, algo malo está sucediendo, entonces esta obligación sí, como adaptarme al clima, hizo que me diera una depresión bastante fuerte, con la cual tuve también que adaptarme y tuve, o
sea, que aprender a vivir con ella y además canalizar todo lo que me estaba pasando, ¿no? Vivir como no sé, un éxtasis brutal que sientes en verano, porque los días tardan 16 horas, pero al mismo tiempo una pesadez intensa que sientes en el invierno cuando el día no tiene sol, o sea, yo tengo un poema que se llama No he visto el sol en 27 días, porque para mí era de que, ¿qué está pasando? O sea, porque... Y al mismo tiempo tuve la oportunidad de hacer el análisis de las personas, todas las personas que vivimos en esta misma área donde estamos pasando por lo mismo. Yo siento que hay un hilo conductor que no podemos negar. Entonces, si te despiertas y está nublado y todo el mundo está así como, como sintiéndose mal, lo entiendes y dices, bueno, estamos aquí todos juntos. Yo ya siento que me gané ya sabes, mi sellito de berlinesa cuando pasas el primer invierno, que es brutal, y ni siquiera es como que haga tanto frío. Yo creo que el frío no es el problema es la falta de luz. Y eso fue lo que yo creo más influyó en mi escritura y en la manera en la que estoy creando cosas, los temas que toco, las formas, si es poesía, si es crónica, si es algo, creo que eso para mí fue un cambio brutal. Claro, me imagino. Y luego en Guadalajara que hace muchísimo calor. Sí, es como el clima todo hermoso y ves las jacarandas y ves, todo el tiempo es verde. O sea, yo nunca me había enfrentado con el hecho de que el mismo árbol que yo estoy viendo en mi ventana todo el tiempo muere y vuelve a nacer, y muere y vuelve a nacer. Sí, cada año. Este ciclo nunca lo había vivido en el clima, lo había vivido en mí como mujer, como todas estas situaciones a las que te acostumbras en ti misma, pero nunca fuera tan evidente. Pero también es algo muy rico, que en mi experiencia fue algo que me obligó a vivir otras cosas y me encanta. Guau, qué padre. Ojalá puedas compartirnos el poema. Sí, claro. Muchas gracias, Rita. Estoy tan identificada con todo lo que dice Elba que no lo puedo creer. De hecho, creo que lo hablamos en algún momento en persona. Es verdad, lo del tema de las estaciones acá son muy marcadas. Incluso, bueno, yo vengo de una región que no es tropical, es de clima templado. Y las estaciones son estaciones, pero son 3 meses cada una y dentro de todo son más tranquilas. Acá es muy extremo el cambio entre los 6 meses de invierno y el resto de las estaciones que como que se agolpan en el resto del medio año que les queda. Y es verdad, es muy difícil. A mí, yo solo estuve acá un invierno. Me resultó muy difícil, como dice Elba, no tanto el frío, sino, y eso que soy friolenta. La falta de luz es lo que me destruyó la mente. Me sumergí en una depresión muy profunda. Creo que lo que escribí en ese momento estuvo teñido de ese constante gris, porque incluso hasta los días soleados el sol es una mentira. El sol son los padres, como, en vez de Papá Noel son los padres, el sol son los padres acá en invierno. No existe, ¿no? Es una mentira. Y eso realmente te determina muchísimo el proceso de escritura. Bueno, las estaciones también están mucho más presentes en el proceso de escritura, incluso el cambio de paisaje, porque yo vengo de una llanura, básicamente de un desierto de pasto, y acá es todo bosque lleno de animalitos de bosque, incluso hasta en la calle ves zorros, ardillas, conejos, erizos en la calle, cosa que yo no estaba acostumbrada. Ya en Buenos Aires llega a pasar un animalito, pero con el hambre que hay, se lo comen. O sea, 10 segundos dura. Olvídate. Acá la gente respeta, yo no lo puedo creer. O sea, el conejo ese que no haya terminado en una olla, no lo puedo creer. Entonces hay como más naturaleza, hay como más presente. Creo que acá la naturaleza es un personaje mucho más fuerte que de donde yo vengo. Otra cosa que me determinó me determinaron varias cosas. El vivir más en idioma inglés hace que haya escrito algunas cosas en idioma inglés.
que no creo que estén en la misma talla que las cosas que escribo en mi lengua materna, pero hice más experimentos en esa lengua, como que me nació más acá que viviendo en Argentina. Otra cosa que me pasa es que en Buenos Aires, a pesar de la situación económica complicada, se respira un ambiente cultural tan intenso y hay tanta vida literaria que en general, no sé, los días, no sé, jueves, viernes, sábado, hay como 3, 4, como mínimo, eventos de poesía, literatura que podés elegir ir a ver, donde te juntás con otra gente, escuchás a tus contemporáneos, compartís lo tuyo, mientras estás escuchando a una persona, te estás tomando un vino con tus colegas que también escriben y hablando de poesía, tal libro que se editó, ay, les leo tal cosa que encontré que es muy bueno, entonces el intercambio es muy intenso y constante. Ese intercambio es tan rico que después volvés a tu casa como si hubieran sembrado arte en vos y que quiere crecer. Entonces volvés a tu casa llena de inspiración y te sentás a escribir. Entonces, lo que falta acá, lo que a mí me falta, es esa interacción constante con otra gente que haga lo mismo que yo. Y en el mismo código que yo. O sea, que lo viva de una manera similar. O sea, no sé si me sirve como una persona que está, no sé, tiene una beca para escribir, no sé, un diario íntimo. No. Alguien que esté como en la misma, como desesperada y a pesar de eso, para poder seguir viviendo de alguna manera, poner todas las preguntas existenciales que uno se hace uno mismo en el papel. Como necesito compartir un poco eso que lo hago por videollamada con gente, pero ese aspecto socializado falta. Entonces, falta esa siembra de la cual sale la inspiración constante. Y la última cosa que me parece que cambia también bastante lo que hago es que cuando yo vivía allá existía, a pesar de que con ciertas dificultades, la posibilidad de publicar obra, poemarios, libros, plaquetas, lo que sea, era mucho más cercana. Primero porque hay un público, o sea, la gente lee en castellano, entonces hay mucha gente que quiere leer, allá la vida es muy... Hay tan poco que a la gente le sigue gustando leer a sus contemporáneos y las publicaciones están a la orden del día. Y acá, por supuesto, estoy en un lugar donde el primer idioma es el alemán, luego viene el inglés y el castellano viene relegado en el ámbito de la publicación, tampoco hay un público tan nutrido. Entonces, el hecho de que yo no vea posibilidades de publicación en este momento hace que, por ejemplo, tengo varios poemarios abiertos que voy sumando todo el tiempo poemas, bueno, este poema es para este poemario, este es para este otro, este es para esta otra obra, y todo el tiempo estoy acumulando material y nunca cierro el libro, nunca digo, bueno, acá terminó, lo corrijo, lo ordeno, le cierro el concepto, lo trabajo y lo publico, porque como no veo esa posibilidad, es como que lo pateo siempre para más adelante. Entonces, eso también determina mucho el proceso de escritura, es sentir que todo el tiempo estoy sumando material a obras inconclusas que se vuelven, que se estiran hacia el infinito sin nunca cerrarse definitivamente. Claro. Sí, ha de ser complicado enfrentarse a esto. Muy complicado. En Argentina sí tuviste más posibilidad de publicar. Sí, claro. Tus 3 libros. Sí. Sí, acá. Allá en Argentina. Bueno, otra cosa que pasa, el acá y allá se vuelven de chicle. No tiene ningún sentido. Ok. Muy bien. Ojalá también puedas compartirnos algo en el círculo. Recuerden que las publicamos y estaría padrísimo que nos compartieran de lo que ya has escrito y de lo que estás escribiendo allá. Por supuesto. Muchas gracias. Lucía, cuéntanos cómo ha sido para ti
Pues yo creo que a mí, o sea, algo que me pasó, claro, el clima, porque llegué en el invierno y yo la vez pasada que vine a Berlín me fui justo cuando, o sea, después de Navidad, entonces como que en Navidad todavía dices, bueno, tienes los mercaditos y no sé qué, pero ahora como llegué a finales de enero, febrero más o menos, igual, o sea, la luz no podía y también como que primero sí me deprimí muchísimo y después llegó la pandemia, entonces era como demasiado. Y lo que me pasó un poco, sí, ya era de más, o sea, ya, muerte absoluta. Yo iba a morir, se los juro. O sea, iba a morir, lo sentía por dentro, era como me muero. Y lo que pasó fue que, o lo que tuve que hacer al final, que creo que fue una forma de como salvarme a mí, es que no hice mi tesis, o sea, no lo hice. Y entonces me puse a escribir. Y me puse a escribir un poco porque no entendía nada, porque me sentía muy mal y porque estaba en un lugar en el que o sea, no tenía contacto con nadie. Y creo que yo nunca me había puesto a escribir tan en serio. O sea, creo que, claro, o sea, escribía, pero como escribía en serio, como, "Ah, hola, voy a hacer un libro", como tal, nunca había pasado, ¿no? Eh, y eso hice para curarme, no sabría cómo decirlo, o sea, para salvarme de la muerte absoluta. Y un poco lo que pasó fue que como no entendía nada, entonces igual me puse a leer también mucho sobre Berlín y sobre, ¿no?, el mundo alemán, y eso me hizo también como reflexionar mucho sobre México, ¿no? Creo que eso pasó, o sea, para mí es un shock no solo cultural, sino también un shock en tanto, por ejemplo, pensándolo en cuestiones económicas, o sea, yo veo la abundancia aquí y sé que es una abundancia posibilitada porque el resto del mundo esté muy jodido, ¿no? O sea, no hay posibilidad, vamos, o sea, en términos de relaciones económicas, los países ricos existen porque hay países muy pobres, de donde se saca la riqueza. Y para mí eso es un shock impresionante, o sea, a mí como que el deslumbramiento europeo no me sucede, más bien me sucede la rabia, ¿no? O sea, como que yo llego y digo, qué rabia esta gente y qué rabia esta como situación en la que viven y se desenvuelven y, ¿no? Y con toda la inocencia del mundo mientras el resto estamos muy mal, ¿no? Entonces creo que eso también como que me llevó a reflexionar sobre eso y pues eso fue lo que pasó, o sea, como que tuve que encontrar una manera, ¿no? Y entonces un día como que ya volteé y dije, bueno, estos son 150 páginas, ya no sé, ya, ¿no? Aquí se acaba esto y un poco tal vez, como dice Rita, no sé si es un trabajo terminado, pero para mí, o sea, en algún punto dije, bueno, punto final, pronto me voy, este es un libro, ya, a ver qué pasa, ¿no? O sea, es mi libro y pues ya. Y eso fue lo que hice. Entonces creo que, pues, que me dio tiempo para hacerlo, pero que también como si no lo hubiera hecho, me moría. O sea, de no ver, no entender, no nada. Y también, pues un poco para entender como por qué estaba aquí, ¿no? O sea, más allá del doctorado, que eso, claro, es como, bueno, tienes, ¿no? Te dicen que vengas, la madre, pero como entender por qué había venido, como que siento que un poco a veces hacemos las cosas así, ¿no? O sea, por lo menos yo así, como las cosas académicas las hago así, ¿no? Como, bueno, tienes que hacer esto y lo hago y sigo, ¿no? Y, ay, salió esta oportunidad, bueno, vas. Y como parar un poco y decir, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres hacer realmente, no? Y más en una situación como en la que estamos viviendo, que es un poco como seguir la dinámica, pues yo no tenía dinámica a la que seguir más que entregarme a hacer un trabajo de tesis a la que no le veía el sentido, porque decía, bueno, el mundo está ardiendo, ¿qué rayos importa si la novela latinoamericana, lo que sea, ¿no? O sea, como que no le veía una trascendencia más allá de que, pues sí, obtener un grado. Igual lo tendré que hacer porque si no, no sé qué va a pasar. Pero creo que eso fue, o sea, fue como pues el shock y el triple shock de todo lo demás, que ya algún día tendré que volver a terapia constante para trabajar esa situación más allá de, ¿no? Más allá de la terapia de pantalla que yo creo que muchos hemos tenido, claro, pero claro. Pues sí, o sea, creo que fue eso. Y pues bien, o sea,
no sé si es un producto aceptable, pero a mí me salvó de no volverme loca, entonces creo que ya tiene un plus así totalmente. Sí, y ya, a ver. Bueno, felicidades. Esperemos leer tu libro. A ver, me encantaría. Ojalá. Esperemos que sí. ¿Cómo las ha influido estar allá como lectoras? ¿Qué han descubierto? Se han enfrentado con, por ejemplo, aquí en México se lee mucho a Europa, lo saben, ¿no? Es como lo más guau cuando estudias y cuando sales, ¿no? Entonces, ¿qué han descubierto como lectoras? Bueno, yo también me di cuenta que en México había una situación muy eurocentrista, Okay. pero brutal. Y a mí también separarme me obligó a voltear a ver y decir, a ver, entonces, ¿cómo era esto allá? Y porque aquí es diferente y así. Entonces mi respuesta fue meterme mucho a estudiar toda la situación relacionada con los aztecas, los mexicas, y pues me metí a revisar poesía en náhuatl, estudiar los dioses, cómo hacían los sacrificios, me metí de lleno a eso cañón. También porque quiero llegar a un punto de poder escribir sobre eso, pero para poder escribir sobre eso pues tienes que estudiar bastante. Y entonces sí he tenido como este gran interés de aprender algo a lo cual yo me siento relacionada con toda esta situación prehispánica, pero al mismo tiempo no es algo que en lo que México se le dé la importancia relevante, yo siento, sobre todo viniendo de Guadalajara. Obviamente en Ciudad de México y en el resto de los lugares es otra situación, pero en Guadalajara es una situación particular donde ni siquiera era un tema o era algo como relevante, pero ya que me fui dije, wow, esto está increíble y necesito saber más hasta ya no poder y tener que como parir un producto creativo inspirado en todo esto. Entonces, esa fue una de las cosas en las que más me he metido en los últimos años, que ha sido súper difícil conseguir este tipo de lectura por acá. Obviamente, siempre me la tengo que traer de México. Y al mismo tiempo me metí a unos clubs de lectura. Y pues casi todos son online y son con libros. Hay uno en específico, un club de lectura en el que estoy, donde hablamos sobre libros europeos, o sea, como libros relevantes en la cultura estadounidense europea. Entonces, he estado leyendo mucho en inglés. Mi trabajo también es en inglés. Mi día a día es mucho más en inglés porque hablo más con las personas del trabajo que con mi esposo en español. Entonces, he estado leyendo muchos más clásicos en inglés para también, yo escribo en inglés, yo creo de la misma manera en la que escribo español. Aprendí inglés desde muy pequeña y me hacen mucho sentido muchas cosas en inglés. Entonces, sí es un idioma en el que esté también escribiendo hasta poesía, pero nunca me había metido a revisar los clásicos. Entonces ahora estoy volviendo a retomar, empezando a retomar una onda mucho más de novela, de poesía, etc. Y no he leído tantos alemanes, yo creo que he leído más ingleses, pero he estudiado, como por ejemplo, no sé, personajes relevantes en la historia alemana para poder entender un poco más, pero no me he metido tanto en esa situación. Yo creo que empecé a leer más de los aztecas cuando me vine para acá. Como toda esta situación de la vida cotidiana me parece fascinante, la vida cotidiana de los mexicas. Yo creo que ahí fue donde me metí más. Y sí leo en español. He estado en algunos talleres aquí en Berlín donde han sido en español y me han dado mucho que leer también de otros lados de España, Argentina, wow. Y sí, creo que he estado explorando distintas facetas que no necesariamente se relacionan, pero a mí me encanta. Es como una forma de arraigarte, ¿no? A tus raíces. Sí, totalmente. Y es algo que ni siquiera
Cuando yo estaba ya no le tomaba importancia, no era algo de lo que hablara, ni siquiera me pasaba por aquí, pero ya te sales y dices, ok, wow, sí, no, es una cosa muy fascinante. Qué padre. Muchas gracias. Rita, cuéntanos. Quizás viniendo de Argentina, por ahí es un poco diferente el recorrido. Cuando yo fui muy lectora desde muy chica. Me devoré la biblioteca que había en casa y después iba a las bibliotecas públicas de mi pueblo y leí todo lo que encontré. Y leí muchos clásicos. Y los clásicos en ese momento eran clásicos en general europeos o anglosajones, tanto de los Estados Unidos como bueno, del Reino Unido. Dicho sea de paso, odio el término americanos para referirse a la gente de los Estados Unidos. Por favor, no se apropien más de ese término. El continente es entero. No digo que el nombre del continente sea, porque también es un nombre colonizador, sí. Pero aunque sí nos encontremos otra cosa, pero que no se apropien de toda la tierra, como se apropian de todo. Claro. Y bueno, así como con el espíritu de esta diatriba a fines de los años 90 en Argentina, y supongo que en mucha parte del Cono Sur, se empezó a dar un movimiento antiimperialista muy fuerte, y porque en Argentina siempre hubo, y debe ser algo bastante conocido, el hecho de que en Argentina, en la parte del Río de la Plata, haya tantos inmigrantes europeos y de otros lados que no son quizás de procedencia amerindia o tampoco, por ejemplo, en lo que pasó con la población de ascendencia africana fue que muchos murieron en la guerra del Paraguay, los exterminaron por completo. Entonces, como hubo un recambio poblacional muy fuerte, entonces más o menos hasta fines de los años 90 a la gente le costó mucho el tema de la identidad, identificarse con su raíz americana, porque muchos de nosotros no tenemos familias que hayan nacido en América. En muchos no hay sangre, pero la respuesta es cómo encontrar una raíz, no por la procedencia, por la sangre. ¿Qué importa la sangre? Sino porque vivimos acá, el destino es acá. O sea, no es una cuestión de el poder de la sangre, que lamentablemente, o sea, yo creo que para algunos pueblos es cuestión de orgullo, la cuestión de la sangre, y para otros pueblos, como la cuestión de la sangre fue una cuestión un poco más polémica, digamos. Entonces, en algún sentido, en Argentina estamos viviendo como una transición hacia el identificarnos con el país y con Latinoamérica, no a través de la procedencia, sino a través de nuestro futuro y de la vida compartida. Entonces, a fines de los 90 empezó un movimiento antiimperialista muy grande, y un poco lo que decía Lucía, de rabia anticolonizadora, de sentir que todo el tiempo aquella gente a la que mirábamos con admiración nos condenaba una y otra vez a la pobreza, a los ciclos de expoliación, de opresión, y por qué siempre miramos hacia los mismos focos. ¿Por qué siempre es el europeo o el estadounidense aquel que tiene que ganar todos los premios? ¿Y por qué? O sea, simplemente porque se mira hacia ese lado. Entonces, si bien en mis estudios universitarios también hubo, o sea, obviamente nosotros leímos mucho clásicos, yo hice muchos estudios, de hecho yo me especialicé un poco en literatura inglesa, que a mí me gusta muchísimo. También hice varios cursos de literatura alemana en la universidad. Nosotros, en la UBA se estudia, 10 años estuve haciendo la licenciatura. También hay cursos excelentes de literatura argentina, latinoamericana, seminarios, literatura española, incluso también, si algunos la consideran. A mí, yo tengo una distancia también con la literatura española. Pero luego de eso me metí mucho más de lleno con, no tanto la literatura latinoamericana en cuanto a prosa, sino con la poesía.
Y a mí me parece que en el Cono Sur leemos muchísimo poesía nuestra. Nos leemos mucho poesía argentina, chilena, peruana, boliviana, uruguaya. Es muy fuerte. Y en ese sentido, me parece que en el ambiente poético, al menos de Argentina, de Chile, de Perú, se lee muchísimo más a gente del Cono Sur, por ejemplo, que a poetas europeos. Es como que en algún sentido Europa está un poco muerta. ¿Qué tienen para decirnos? Nosotros tenemos cosas para decirles a ellos. No quiere decir que uno lo quiera tirar al tacho todo esto. O sea, a mí me sigue gustando investigar cosas nuevas, qué sé yo, pero también me parece importante darle espacio a que, bueno, quizás sea el momento nuestro también. O sea, una vez que sacamos el velo de decir, bueno, quizás aquella gente que siempre nos dijeron que teníamos que leer era por una cuestión de colonización cultural. Ahora que ya podemos superar eso, bueno, tomemos acción también al respecto. Así que estando acá, lo que más leo a nivel poético es literatura argentina, chilena, en general del Cono Sur, latinoamericana también. Leí algunas novelas, aunque por otro lado también la cuestión de la depresión lleva a que para mí incluso hasta leer es un triunfo. Lamentablemente como programadora a veces termino el día laboral, la jornada laboral y tengo el cerebro tan destruido que no puedo ni leer y escribir. Y para mí la victoria es poder leer un capítulo, poder escribir un poema. O sea, para mí hacerlo eso después de trabajar es una gran victoria. Pero a pesar de que estoy viviendo acá en Europa y que podría estar más en contacto con otra gente de Europa, lo lamento mucho. En este momento mi foco está en el Cono Sur, en Latinoamérica, y eso es lo que yo quiero leer porque me parece mucho más interesante que ese tedio existencial que veo en toda esta gente con tanto dinero pero tan aburrida que lo único que hace es consumir. Entonces me parece como mucho más vital todo lo que se vive allá, a pesar de la situación desesperada de emergencia, que me parece que hay más vida. Entonces yo quiero vida. Ay, qué padre. Muchísimas gracias, me encantó. Me encantó. Perdón, Lucía, como que lo siento mucho. no, está súper bien. Muchas gracias. Lucía, te escuchamos. Pues yo en realidad, o sea, yo me especialicé en la literatura latinoamericana, entonces un poco lo que me pasó fue que estando acá, pues primero leí, o sea, bueno, leí mucho sobre política, como que voy a leer todo lo de política, ¿no? Porque pandemia yo decía, no, necesitamos estructurar el pensamiento para ver qué va a pasar después, ¿no? Entonces me puse a leer, no sé, desde a Rosa Luxemburgo y a Lenin hasta un libro increíble que se llama La clase obrera no va al paraíso, de Arantxa Tirado y Ricardo Romero, este rapero, hip hopero español buenísimo. Entonces leí mucho eso, un poco condicionada también porque el mundo está que arde, entonces yo como que dije, no, necesito volver a pensar el mundo, ¿no? O sea, como una urgencia como de pensar políticamente el mundo. Y luego también me pasó que quería leer sobre Berlín, pero no el Berlín del muro, ni el Berlín como de Berlín Alexanderplatz, ¿no? Esta cosa, ni tampoco de la guerra. O sea, yo quería leer como sobre el Berlín actual. Entonces empecé a buscar libros que hablaran de Berlín. Y lo que me pasó fue que leí autores alemanes traducidos al inglés o al español, pero también descubrí que hay muchísimos autores alemanes contemporáneos que no están traducidos, ¿no? Y autoras, o sea, nada, ¿no? Pocas. En algunas traducciones en anagrama, etcétera, pero en realidad como las que yo buscaba era como no, o sea, solo en alemán. Entonces como que también creo que eso está condicionado, o sea, la traducción es un problema, ¿no? Y además también como que el diálogo entre el mundo hispanohablante y la literatura alemana contemporánea creo que sí está limitado a aquello que se traduce. Entonces empecé a leer, digamos, en esta búsqueda, escritores hispanohablantes que escribieran sobre Alemania, ¿no?
Y pues uno siempre termina encontrando mexicanas que hablan de Berlín y no argentinos que hablan de Berlín, o sea, siempre hay como eso. Y creo que mis lecturas estuvieron condicionadas por eso, ¿no? O sea, por el idioma, pero también por la posibilidad de acceder a traducciones que es difícil. Y luego, por supuesto, a qué libros estaban disponibles, ¿no? O sea, creo que también, vamos, lo que yo podía conseguir en el formato electrónico o que podía buscar en internet, o libros físicos que fueran conseguibles, que no te podían mandar de España, ¿no? O sea, como que escribía muchas editoriales españolas y era como, no, bueno, pero todo está cerrado, no va a llegar, ¿no? Entonces, pedí libros, no sé, en marzo que me llegaron en junio, ¿no? Así, que yo decía, bueno, igual necesito ese libro, lo quiero, pero no. Uno de María Negrón y que pedía pretextos, y que llegó meses después y llegó, y yo decía, bueno, es que si no llega y me voy, ¿qué sentido tiene esto, no? Pero entonces creo que fueron lecturas condicionadas, o sea, eso es muy impresionante porque cuando ya lo piensas, dices, claro, no es que yo agarré este libro y dije, ay, tengo ganas de leer esto, no, sino que era como una búsqueda y también una decisión frente al contexto social, económico, político que estamos viviendo. Y bueno, y la cuestión del idioma, ¿no? O sea, eso creo que es muy impresionante, o sea, a mí también darme cuenta que en realidad ese diálogo con los escritores alemanes contemporáneos no es tan sencillo, ¿no? Ni tan accesible para el mundo hispanohablante, también me lleva a pensar como, bueno, ¿qué es lo que sí leemos y por qué sí leemos a estos autores, ¿no? O sea, ¿por qué esos autores llegaron a la traducción y otros no? ¿Y por qué las autoras no? O sea, como, ¿qué está pasando ahí? Y yo decía, bueno, ¿qué las mujeres alemanas no escriben? No, o sea, no, pero claro, o sea, solo que, pues que no están ahí o no son traducidas. Y pues creo que es eso, o sea, son lecturas mucho más reflexionadas. Yo creo que cuando uno está en casa y va a la librería y dice, bueno, el libro, ¿no? La novedad o el que recomendaron o el que, etcétera, sino más bien de acceso, o sea, de ¿qué puedo encontrar ahorita y qué puedo leer ahorita? Y pues yo creo que es una búsqueda interesante también. O sea, es como un mundo interesante y una búsqueda interesante de qué vas a leer, ¿no? Claro. Sí, creo que eso es lo que pasó. Esto que dices de que las alemanas no escriben, sí es un país donde se ve muchísimo que quienes están al frente son los hombres. Esto va para las tres, ¿no? Que están allá, sí tienen todavía esta cultura machista de los hombres somos los que escribimos y los que tenemos la razón absoluta. Sí. Depende del territorio, eso es como una situación global que... ¿En qué país no? Claro. Exacto, ¿en qué país no? Pero sí, aquí sigue siendo muy marcado. Si tú vas a una tienda de libros, el porcentaje de libros que son de mujeres versus hombres sí sigue siendo mucho más alto el de hombres. Qué complicado. Hay una tienda acá de libros, Andenbuch, en donde hay muy buena selección de autoras femeninas. A eso me gustó muchísimo y la persona que atiende sabe mucho y recomienda muy bien. Eso a mí me gustó muchísimo. Sí, Lo que veo del tema femenino es que acá es como que se le da mucha bola, mucha pelota a las minorías. No me gusta pensar a las mujeres como minorías, pero vamos a ponerla ahí como utilitariamente. Por ejemplo, en lugares como en el slam, en donde quizás se privilegia más no tanto exactamente la calidad del texto, sino el carácter panfletario y como el poner adelante una identidad, el sentir que la literatura femenina o la literatura de minorías solamente tienen valor en cuanto se identifican a sí mismas como de minorías, como por ejemplo, no sé, yo soy latinoamericana y yo esto que lo otro. Y es como que solamente cuando podés ponerle la etiqueta literatura latinoamericana, es como que ahí, o literatura de mujeres en que mi útero es poderoso, ese tipo de cosas, ¿sí? Así, eso sí va. Pero cuando uno trata de hacer lo mismo, o sea, los mismos temas que podría escribir
el sujeto de enunciación masculino, blanco, etcétera, ahí ya estás afuera. Okay. Wow. Sí, me imagino, ¿no? Pues sí. ¿Han conectado fácilmente con otras escritoras, tanto latinas, europeas, alemanas? ¿Cómo ha sido para ustedes, o si lo han logrado, insertarse en la escena artística cultural en Berlín? ¿Lo han logrado? Es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir, no? Lograrlo. Yo desde que llegué a Berlín busqué una escena en la literatura y la busqué en 2 idiomas, la busqué en español y en inglés. La manera en la que yo vi o pensé que era la mejor manera de empezar era tomando talleres. Y tomé talleres tanto en inglés como en español. En español he tomado varios talleres con una escritora argentina española que se llama Ana Yurba, y una vez ella me invitó a una lectura de poesía, y ahí fue como conocí a Rita, cuando ella estaba leyendo sus poemas en otra librería en español también, que es aquí en Berlín. Entonces, por ese lado, he conocido gente súper interesante, de la cual he aprendido muchísimo, y sobre todo porque es mi idioma natal, entonces he crecido bastante en ese aspecto. Y en el idioma en inglés, pues también tomé varios talleres, y eso más bien me llevó a mi carrera profesional, o sea, a mi futuro laboral, porque fue más bien donde hice networking para conocer a gente, para conseguir trabajo, etcétera. Y también en inglés fue como yo llegué a Women Writing Berlin Lab, que es una asociación de mujeres escritoras en la cual yo formo parte de la junta, de donde tomamos decisiones y estamos haciendo eventos y acabamos de publicar una revista y estamos como haciendo muchas cosas, porque hay muchas mujeres que están buscando un espacio. Simplemente hay muchísimo que decir, y esto es en inglés, pero como estamos en Berlín, también hay muchas personas que hablan en otros idiomas, en alemán, obviamente, italiano, hay mucho, hay gente de la verdad de todos lados. El inglés es el idioma en el que todos nos entendemos, pero también sabemos que nuestro idioma natal a veces nos da la oportunidad de expresarnos mucho mejor, entonces eso también está súper bienvenido en todos los idiomas, en los idiomas en los que las personas se quieran expresar. Y formar parte de este grupo también me hizo conocer sobre todo de manera personal, a muchas mujeres escritoras que tienen unas historias increíbles y que me inspiran y que me dan como fuerza y coraje para seguir haciendo este tipo de organizaciones, que no es fácil a veces en Berlín, como ponerte de acuerdo y de dónde sacamos dinero y cómo convocamos gente y todas estas ondas que el Círculo Literario de Mujeres estoy segura que también lo saben muy bien. Y yo creo que el tener contacto personal y directo con estas mujeres y personas no binarias también ha sido, desde mi punto de vista, lo que ha sido más enriquecedor por el momento y como en un resultado inmediato. Pero de todas maneras estamos viendo como algo en futuro. Sí queremos que sea como tomado como punto de referencia para si hay más personas que lleguen, porque Berlín es una ciudad donde personas llegan y se van, llegan y se van, llegan y se van. Y si aquí encuentran su voz, encuentran plataformas, encuentran algo que les sirva a ellos, eso es lo que nosotros queremos fomentar, porque han salido cosas increíbles en cuanto a literatura, y creo que ese ha sido el enfoque. Y yo, la verdad, para encontrar a Women Writer Berlin Lab fue en Facebook, en Internet. En Facebook está todo. Yo odio Facebook, no me gusta, pero ahí es el único lugar de donde me entero de eventos, de donde me entero de grupos, de talleres. La verdad es que ya se volvió medio necesario. Si no fuera por Facebook, yo no me enteraría de un chorro de cosas.
y creo que en este momento ha sido mi herramienta principal para enterarme, pero a la hora de mantener contacto ya es en Instagram, por ejemplo. Pero las redes sociales son un factor básico en estos momentos en Berlín, yo creo. Ok. Muchas gracias. Rita. Estaba pensando que voy a tener que aprender un poco de Elba. No sé, siento que en cuanto a cuando conocí o me relacioné con otros escritores, escritoras, otros escritores de Latinoamérica, me resultó muy fácil en general entablar relación y me pareció que hubo una intención mutua de no solamente entablar una relación profesional, sino incluso hasta de trabar amistad. Como que en general había una buena onda mutua y como de qué bueno, no sé, juntémonos, charlemos. No podría, perdón, si voy a pedir disculpas si me siento, si me escucho quejosa. Me cuesta un poco más con la gente europea sentir que en general, al menos en mi caso, siempre sentí que si hubo algún tipo de relación fue simplemente porque había algún tipo de consigna o de conveniencia o de lo que sea. Como si no hay un proyecto particular que vamos a compartir, como que bueno, no hay nada. Entonces, para mí como la amistad es algo importante y si no es amistad es al menos una buena relación, no sé, compartir una copa, un chiste, algo. Que vaya más allá de decir, porque la literatura no es exacta, no quiero que sea trabajo simplemente, no quiero que sea lo mismo que programar. Yo busco algo un poco más de ahí. Entonces, bueno, a mí me decepcionó un poco esa cuestión, pero también aún me da culpa y quizás no aprendí de Elba, que buscó con mucho más ahínco y le puso mucho más esfuerzo que yo, evidentemente, a buscar espacios de pertenencia en donde quizás al principio la relación puede ser bueno, somos parte del mismo espacio, nos conviene a todos y hablamos, pero bueno, a la larga se desarrolla un vínculo un poco más personal y que va un poco más allá de lo estrictamente profesional. Y en ese sentido, quizás acostumbrada a la regla argentina en la que te conociste una noche y ya estás tipo abrazada tomando, no sé, Fernet, un vino, lo que sea. Bueno, me falta adaptarme en otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, no pertenezco a ningún colectivo artístico que tenga que ver con gente no latinoamericana. O sea, me gustaría poder relacionarme más allá porque siento que si no, no tengo más horizontes que la gente que habla mi propio idioma. Ok. Pues qué bueno que están allá y que se conocen justamente para que puedas abrir más relaciones. Y como comentas, la relación con los alemanes es complicada, ¿no? Sí, Qué bueno. Muchas gracias. Lucía. Yo no puedo responderte esta pregunta porque no conozco a nadie, pero pues sí, no sé muy bien qué decirte. Sí, yo cuando llegué, o sea, también busqué en Facebook como él va a eventos y cosas, en plan, bueno, voy a ver, ¿no? ¿Qué hay? Entonces vi que había como un slam, al cual no fui, o sea, ¿no? Pero como que dije, bueno, hay slam de poesía, estaría bueno ir. Vi que había talleres también. Venía un poco también con la esperanza de encontrarme mágicamente un taller de Samantha Schweblin, porque yo decía, ojalá de un taller, ¿no? Así, ojalá. Sí. Y bueno, pues no, o sea, creo que sí, una viene como también con esa intención, yo creo, también creo que sí es como dice Rita, difícil, o sea, mi primera experiencia alemana fue difícil, o sea, hacer amigos alemanes creo que es complicado, no creo que sea así ya como, bueno, veniste y ya tienes amigos, ¿no?
Pero bueno, sí, muchos planes frustrados, es lo que te podría decir. Promesas inconclusas, no sé, pero nada más. Porque Ya tú vas totalmente a estudiar, ¿no? ¿Mm? Tú vas totalmente a estudiar. Yo venía a hacer la tesis de doctorado, en realidad. O sea, venía a meterme a una biblioteca y terminar mi tesis. Pero claro, cuando, o sea, como que al final una hace lo que le da de comer y también lo que le gusta, ¿no? O sea, Claro. como en estas cosas, en México siento que los posgrados, digo, claro, hacer un posgrado es bueno, lo que sea, pero también es una alternativa al desempleo, ¿no? ¿Qué vas a hacer 4 años frente al desempleo? Pues estudio otra madre, ¿no? Como, ¿no? Me dan una beca y es mi trabajo. Entonces yo venía a eso, pero también o sea, pero claro, como pues hay cosas que quieres hacer, ¿no? De vida, yo creo. Y a mí es como que el taller, etcétera, pues era algo que dejaba en México y que decía, bueno, buscar en Berlín es otra forma de hacer la vida, ¿no? Más allá de mi biblioteca y mi tesis doctoral, que, bueno, que ahí estaba. Entonces venía con esa intención, pero pues no sucedió. Mis ¿Les fue amigas difícil estaban, migrar? ¿eh? ¿Les fue difícil migrar? Mm. Por ejemplo, Rita que se fue con su esposo y Elba también, ¿no? Yo sí era en situación de esposo. De hecho, nos casamos por la visa. O sea, y queríamos estar juntos, etcétera, pero la institución del matrimonio no era como algo en lo que estuviéramos muy involucrados, pero la visa nos facilitó muchísimo. Entonces nos Claro. casamos y dijimos, bueno, está bien. Pero la decisión de emigrar, de decirle va, me voy, no fue nada difícil, pero la integrarte, entender el entorno, entender esos códigos, como dice Rita, esos códigos que no tienes ni idea de qué significan y todo el mundo parece entender y tú estás de que, a ver, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? Eso es complejo y además verte a ti misma insertada en una situación en la que te es tan extraña y que no se siente natural y que tú te sientes rara provocada por esa situación, eso es lo que es mucho más complicado. Pero al mismo tiempo te obliga a explorar un lado tuyo que no sabías que existía y te obligó a pasar por eh, retos que encuentres una manera de solucionarlos o si no lo encuentras, pues ya tienes una historia chistosa y la escribes y dices, bueno, lo que sigue, ¿no? A ver cómo sigo aprendiendo, pero sí, es súper complicado, sobre todo por lo del idioma, pero creo que es muy gratificante. En mi caso fue muy, muy gratificante. Ok, claro, claro. Y a ti, Rita, tengo entendido que es un poquito más fácil de Argentina a Berlín, ¿no? En México yo he escuchado que es más difícil. Bien comenta Elba, casarse les ayudó con la visa, pero creo que hacerlo solo es diferente en Argentina. No fue diferente. Mi caso fue exactamente el mismo que el de Elba. Yo solamente puedo estar acá porque estoy casada con un ciudadano europeo. No podría, si no. No es fácil. Y por la misma razón nos casamos. No, para mí el matrimonio no significa absolutamente nada. No tenía ningún tipo de aspiraciones matrimoniales. Solamente lo hice por el tema de la visa. Y no fue difícil, lo mismo que dice Elba, tomar la decisión, porque al principio era, bueno, una aventura, despojarme de todo, fue difícil despojarme de todo, todos mis objetos, todas mis cosas, vendí todo para poder tener el dinero para venir, los muebles, la ropa, los libros, vendí los libros, fue difícil, pero por otro lado el sentido de aventura hacía que eso en la balanza pesara mucho más. Las dificultades llegan cuando uno arriba al lugar y se da cuenta de que, bueno, la aventura es esta, pero ahora son las dificultades reales, que son las mismas que dice Elba. No, repetir creo que no son. Está bien, muchas gracias. ¿Y a ti, Lucía? Pues creo que yo, digo, a diferencia de Elba y Rita, yo no voy a vivir aquí para siempre. Yo he vivido, o sea, viví en Berlín antes, he vivido en Buenos Aires unos 7, 8 meses también.
siempre en este plan como de ir a hacer una investigación o ir a hacer una estancia, pero no me considero, o sea, no soy migrante y no es una decisión que yo tomaría. O sea, a mí México me encanta. Yo después de 6 meses añoro México, ¿no? O sea, siempre me pasa. Es como ya me fui 6 meses, claro, la emoción de irte, que siempre es como me voy, un lugar increíble, voy a vivir en otro lado. Y llega un punto en que digo, ya, la chingada, o sea, yo ya me quiero ir, ¿no? Así. Porque no es una sí, o sea, para mí no es una decisión posible, ¿no? A mí un poco me pasa que de pronto la gente te dice, bueno, ya estás en Europa, ya quédate, ¿no? Porque claro, en esta cosa de que Europa es admirable y no sé qué, siempre es como, quédate a vivir en Europa estás mejor, etcétera. Incluso ahora con la pandemia creo que además ese discurso se ha reforzado, ¿no? Porque claro, nuestros países, por lo menos, o sea, México no es un país al que le esté yendo muy bien en esta situación, ¿no? Y entonces como que hay una presión por quedarte, como si acá fuera la panacea total, ¿no? O sea, el mejor lugar. Pero a mí es, o sea, yo no puedo, no, y no te digo como, ay, extraño el tequila, no, o sea, no es esa historia, sino como, pues que a mí me gusta vivir ahí. Entonces, pienso que mi decisión es una decisión momentánea, como una pausa en mi vida y después hay un retorno al lugar donde estoy, ¿no? Claro que guardé todo en cajas y todo está en el cuarto de la azotea de la casa de mi amigo, ¿no? Así, y dejé mi departamento, lo cual fue difícil porque no tengo a dónde volver, o sea, como que hay una serie de decisiones que sí tienes que tomar para lograr venir, ¿no? O sea, eso de las cosas es muy complicado, dejar la casa, que siempre me pasa, o sea, siempre que me voy dejo de tener casa y entonces es como, bueno, de nuevo, ¿no? Pero creo que esas cosas, pues, o sea, una se enfrenta a eso sobre la marcha y ya, y lo demás es, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La aventura. Claro, la aventura siempre es difícil, más difícil de lo que uno imagina, ¿no? O sea, es como, bueno, pero sí. Entonces, claro, y enfrentar la pandemia me imagino que también ha sido difícil socialmente, sí. ¿No? Sí. El bicho, mal con esa cosa, pero bueno. Pues sí. Pues les agradezco mucho, chicas. No sé si quieran agregar algo más, dónde podemos leerlas, escucharlas. Me gustaría que compartan sus redes sociales para que más mujeres se acerquen a ustedes. Sí, bueno, en mi caso pueden visitar mi página, es elbaquintero.com. Ahí estoy subiendo varias cosas. Y en Instagram es donde estoy más activa que en Facebook y me encuentran como Elba Kilu. De todas maneras, ahí en mi página están mis links. Y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. En mi caso, bueno, a veces pongo algunos poemas en Facebook porque, bueno, yo estoy un poco más activa en las redes porque tengo muchos contactos poetas que publican poemas todo el tiempo, entonces es un aliciente muy grande para entrar y el muro está lleno de poemas. Y también me da ganas de publicar poemas, entonces cada tanto publico algo ahí, pero también, sobre todo en Instagram, me pueden encontrar como ficción nuclear, pero ficción nuclear. Bueno, y en Facebook por el nombre que está ahí en la pantallita. Muchas gracias. Lucía. Yo, pues sí, o sea, en Facebook no puse mi nombre completo, perdón, pero en Facebook como Lucía Picholula, ahí estoy y bueno, así como para leerme, pues no sé, si pone mi nombre en Google, igual y algo sale. O igual y no, pero no tengo un blog ni nada, publico en Facebook también lo que se me ocurre, pero sí. Yo creo que Facebook es la red social donde, y generalmente digo, si alguien busca mi Facebook, lo que van a ver público son muchas opiniones políticas sobre lo que hay que hacer como revolución, entonces no sé si quieran buscarme, pero si lo hacen, bueno. O sea, tiene consecuencias. No hay literatura, hay mucha cosa incendiaria. Sí. De revolución. Vamos. Sí. Me parece perfecto, chicas. Bueno, las invito a que pongan sus redes abajo del video que se va a publicar en el Círculo Literario. Fue para mí muy grato escucharlas y conocerlas a través
de esto les agradezco la confianza, no nada más conmigo, sino también a Mar, al Círculo Literario de Mujeres. Espero que no sea la última vez y que claro que puedan publicar también a través de nosotras y que inviten a más mujeres latinas o de donde sea a seguirnos y a conocerlos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias. Gracias. Cuídense mucho. Bye. Chao. Nos quedamos.